el valor de la variable, en datos no agrupados, el valor de la variable que ocupa la posición central. Si el número de datos es impar, si hay una posición central. Claro, los datos se han ordenado de menor a mayor y he puesto todos y cada uno de los datos, incluidos los que se repiten. Si el número de datos es par, entonces no hay una posición central, hay dos posiciones centrales. ¿Cómo calculo la mediana en ese caso? Pues con la semisuma de los dos valores centrales, de los dos datos centrales. Es decir, el promedio simple de los dos datos centrales. Hago la suma de estos valores y lo divido entre dos. Alcanzamos a hacer un ejercicio ahí muy rápido para uno y otro. Dentro de lo que subí al tablón. Déjame ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? Lo que subimos ayer. Tengo precisamente la definición de mediana y un ejemplo para serie de datos 12, 12, 14, etcétera, hasta el 20, donde tenía en total mis 8 datos, dejando un valor central, 4 a la izquierda del valor central, 4 a la derecha del valor central. Eran 9 datos. El 17 ocupaba la posición central y era la mediana. Si el número de datos era par, como cuando puse el ejemplo de 8 datos, no necesita uno poner 24 datos para visualizar el concepto. Tomaba los dos datos centrales, como eran los correspondientes 8 datos. Esos dos datos centrales dejaban 3 a la izquierda y 3 a la derecha, para que en total tuviera yo los 8 datos. Tomo el promedio de los valores centrales, 158 más 162 entre 2, y eso me da la mediana de esa serie de datos, 160 en ese caso. Para datos agrupados, ahí está la definición. La mediana de la distribución, la mediana del conjunto de datos organizados en intervalos de clase, es el valor de la variable. No dice el dato, pudiera no ser un dato. Es el valor de la variable para el cual el 50% de los datos son menores o se comportan de manera tal que están ubicados a la izquierda en el eje horizontal de la mediana y el otro 50% de los datos, la otra mitad, supera al valor de la mediana. Había comentado que si tenía la gráfica muy bien hechecita, la gráfica de frecuencia acumulada, de frecuencia relativa acumulada, si voy a los porcientos, o de frecuencia acumulada a secas, es decir, frecuencia absoluta acumulada, si voy al número de datos, y la gráfica estuviera en papel milimétrico con escala apropiada, pudiera encontrar con bastante aproximación, en términos gráficos, la mediana. Eso correspondería a lo que acumula hasta la izquierda del valor de la variable en el eje horizontal, lo que acumula a su izquierda el 50% de los datos y a su derecha el otro 50% de los datos. En realidad la mediana es una medida de posición, le vamos a llamar el centil 50. Los centiles separan al eje de las X en el rango de valores de la variable en 100 tramos del mismo tamaño, 100 segmentos del mismo tamaño. En cuanto a el número de datos que tengo, ¿verdad? De centil a centil voy a incluir el 1% de los datos concentrados en cada uno de esos intervalos. Por ahorita la mediana me correspondería encontrar el valor central, pero en datos agrupados. No es la marca de clase de un intervalo en particular. Pudiera ser en los cálculos que coincidiera con una marca de clase, pero en general no lo es. También pudiera ser que los cálculos correspondiera a una frontera. Déjenme ver en este mismo diagrama. Quise copiarlo, pero se me deforma. Quise ponerlo en otro documento. En ese mismo diagrama de gráfica de frecuencia acumulada, también llamado polígono de frecuencia acumulada u ojiva, si me voy a la parte derecha en el eje vertical, la parte de la derecha, el eje que construimos ahí en forma auxiliar, las marcas de la frecuencia acumulada relativa no dan precisamente una que diga 0.50, ¿verdad? Lo más cercano que tengo aquí es 0.533 o bien 0.
mediana con ese grado de aproximación a 3 decimales. Estaba señalando aquí algunos puntos en la gráfica acumulativa o polígono acumulativo, tomando la respectiva abscisa y la respectiva ordenada. No es esta línea a la que me refiero, la voy a borrar. Como son puntos en el plano, requiero de 2 coordenadas para ellos, para describirlos. 153.5 de abscisa y 4 de ordenada corresponde a esta frontera, a ver si alcanza a percibir, a esta frontera superior del primer intervalo, 153.5, y la frecuencia acumulada hasta ahí es 4. Se acumula hasta que termine el intervalo. Ahí hago el registro de 4, ¿verdad? No a la mitad del intervalo o al principio del intervalo. Ese punto que tenía por acá le correspondía a abscisa. Ahora sí, déjenme insertar una línea para que... Aquí a este punto corresponde una abscisa de 168.5. Aumento ahí el grosor. Aumenté el tamaño de los puntos que me interesa señalar en la gráfica acumulativa con un disco ahí de cierto diámetro. O sea, la abscisa 168.5, subo hasta la gráfica y le corresponde, de frecuencia acumulada le corresponde 32. Si quiero poner la frecuencia relativa, entonces aquí también tendría 168.5. Abscisa, ¿verdad? Y separado por una coma le ponemos la ordenada. ¿Qué le toca en frecuencia relativa acumulada? Le toca el 0.533. Como número real en decimales es 0.533. Si lo tomo en términos de porcentaje sería el 53.3%. Tendría mucha suerte, decía, sería muy afortunado si aquí la ordenada fuera exactamente a 0.50, ¿verdad? Sería el 50% de los datos, la mitad de los datos. O bien sería muy afortunado si este mismo punto tuviera en ordenada 30 respecto al eje de la izquierda, al eje vertical de la izquierda, porque 30 es la mitad de los datos. No es así, se acumulan hasta donde termina ese intervalo, con frontera superior 168.5, se acumularon 32 datos. Es decir, pasó del 50%, por eso aquí en su frecuencia relativa tengo en ordenada 533, 53.3%. Pero en otras ocasiones sí pudiera encontrar la mediana exactamente en una frontera de intervalo, ya sea frontera inferior de un intervalo o frontera superior del intervalo siguiente, ¿verdad? Porque coinciden. Esa es la idea de la mediana y ahorita la vamos a calcular exactamente. ¿Qué información me va a dar? Esa información de que el 50% de los datos son menores o iguales a, si la mediana fuera 168.5, diría el 50% de los datos, el 50% de las estaturas que se midieron en ese conjunto de estudiantes no rebasa 168.5 metros. O, perdón, 168.5 centímetros, están en centímetros. Y el otro 50% sí es superior a 168.5 centímetros. Pero vamos a determinarla directamente. Voy a cerrar esta parte que tengo aquí del lado derecho. Recupero la visión de... Admito 41 presentes. Bueno, entonces voy a reducir la pantalla donde están sus imágenes, sus perfiles o sus fotografías y abro el documento Manera. Aquí se me ha deformado porque he insertado estos puntos.
Voy a retirarlos. ¿Alguna aclaración, algún comentario hasta ahorita acerca de la mediana? No, profe. No, profe. No, profesor. Bueno, entonces valor central. Retiro lo que le agregué ahí. Y también esta línea. La voy a guardar, la voy a retirar. Bueno, como la mediana no coincide exactamente como uno de las fronteras superiores o límites reales superiores de un intervalo, se pasa un poquito del 50% en 178.5. Voy a aplicarle un zoom aquí, hablando en términos figurados. Le pongo un zoom a esta zona que estoy marcando aquí, al intervalo donde cae la mediana. El intervalo donde cae la mediana, la clase donde está ubicada la mediana tiene frontera inferior 163.5 y frontera superior 168.5. ¿Cómo lo sé? Pues porque al llegar a 168.5 ya rebasé el 50% de datos, o lo que es lo mismo, ya rebasé los 30 datos, tenía 32 datos. Voy a trabajar con el eje de la derecha, o refiriéndome al eje de la derecha. Le aplico un zoom aquí en el documento, a ver si puedo dibujar. Vamos a ponerle un enter aquí. Uy. No quiero llevarme al eje. Correcto. Entonces voy a aplicar un zoom a esta partecita. Es un segmento que lo voy a ampliar. No voy a dibujar otra vez todo el histograma. Solo vamos a tomar ahí una parte para hacer una construcción geométrica típica, de segundo semestre, que se refería a semejanza de triángulos. Los que llevamos geometría en segundo semestre sabemos a qué se refiere el asunto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a determinar la mediana. Amplifico un poquito el segmento para que resalte lo que quiero resaltar. Este segmento que he amplificado aquí es el que va de el punto con abscisa 163.5 a el punto con abscisa 168.5. Localizo en el eje horizontal esos valores. Aquí. Vamos a insertar otra línea. Por ahorita sí. Quiero insertar puras líneas de este tipo. Ahorita la copio. Del lado derecho voy a poner sus valores en vertical, es decir, las ordenadas correspondientes. Y en la parte de abajo voy a poner las abscisas correspondientes, pero fuera de los ejes coordenados. Por acá, digamos. Y otra vez por acá, bueno, lo copio y lo pego. No, está complicado. Sale igual. Entonces esta figura está extraída, este segmento oblicuo, inclinado, está extraído de la gráfica acumulativa. Y aquí voy a poner, pues ni modo, contexto. Con un cuadro de texto. Este lado. Aquí voy a poner cuál sería la ordenada correspondiente en frecuencia relativa. Aquí. La frecuencia relativa que le toca a 168.5 en el eje vertical, parte derecha, era 0.533. Si quiero hacerlo con mayor precisión, tendría que seguir aumentando los 13, ¿verdad? 4 decimales, 5 decimales, 8 decimales, en fin. ¿De dónde salió ese valor? Recordemos, frecuencia acumulada hasta esa frontera superior era de 32 datos. Y eso lo divido entre el total de datos, que era 60.
Y me queda 0.5 y puros 13, o sea, periodo 3, pero a partir del 5. Entonces, lo voy a dejar con 3 decimales, porque son medidas en centímetros. Esa es la ordenada que le corresponde al extremo superior. Lo extraje de los ejes. Aumento el tamaño aquí un poco. A ver si soporta. Aquí 18. Es 0.533. Ahí está. De manera semejante, pongo la ordenada que le corresponde a la frontera inferior de dicho intervalo. Bueno. La frontera inferior de dicho intervalo, subo un poquito esto para apreciarlo aquí. La frontera superior tiene .563, la inferior .466. 466. Para mayor aproximación tendría que seguir aumentando 6 o redondear a .467. Eso corresponde a esta ordenada. Y voy a hacer lo mismo con las abscisas. No son más que los límites reales. Estoy en 173.5 extremo izquierdo y 178.5 extremo derecho, ¿verdad? Nuevamente pego ahí Entonces, aquí me va a quedar 163.5. Esto lo puedo hacer sin ver el diagrama, sin acudiendo nada más a la tabla de frecuencia. Y el otro es 168.5. De una vez lo colocamos en su lugar. Esta es la abscisa correspondiente y aquí ponemos la otra abscisa. 168.5. Tengo un triángulo. Por cierto, un triángulo rectángulo porque los ejes, estas líneas vertical y horizontal de otro color, son perpendiculares, dado que son paralelas a los ejes respectivos. Y ahora me voy a ubicar en donde quedaría, claro, aproximadamente la mediana. La mediana dijimos que estaba localizada entre la frontera inferior 163.5 y 168.5. Y aquí inserto una línea que voy a llevar para la parte de abajo. Como estoy en 32 datos, esa línea va a estar más próxima. Aquí. Va a estar más próxima al extremo derecho del intervalo que al extremo izquierdo. Por aquí va a estar posicionada la mediana en esta parte del eje horizontal. La misma línea con el zoom que le apliqué a un triángulo que tiene dos vértices en este punto y en este punto. Está aquí dibujado. Ahí mismo podemos marcarla, aquí digamos. Y de manera semejante indicar cuál sería su ordenada y cuál sería su abscisa. Por aquí. Como es un valor teórico de la variable y se llama mediana, le voy a poner el símbolo de la mediana aquí. A ver si cabe. Lo voy a dar aquí. Ponemos el símbolo de la mediana, que es X con su tilde, pero insertar eso como ecuación aquí está difícil. Voy a poner MET, abreviado. Ahorita paso al pizarrón. Esa sería la abscisa que corresponde a la mediana. Le puedo quitar el marco al cuadro de texto, pero ahorita sí lo dejo. Y la ordenada correspondiente sería el punto 50. Ahora sí, lo que he expresado en decimales correspondiente al 50%. Por acá. Va a tener el punto 50 o 50%. Va a estar próximo a la parte superior.
Quiero recorrer este. Aquí voy a tener el punto 50 correspondiente. Inserto el cuadro. Me lo llevo de este lado. Voy a poner punto 500. 50% de los datos. Ahora fíjense en el triángulo que quedó en el interior y en el triángulo que queda comprendiendo a los otros dos lados. Voy a remarcar estas líneas para visualizar que tengo una semejanza de triángulos. En esta semejanza de triángulos, quiero aumentar nada más el color, que quede en ese color, y aquí aumentamos a... Así está bien. La línea horizontal, la más inferior, me determina junto con la línea inclinada y la otra que voy a remarcar aquí, un triángulo grande, así le voy a llamar, un triángulo grande, triángulo de mayor tamaño. Lo estoy haciendo con todo detalle para que en otras medidas de posición ya lo haga más rápido, ¿verdad? No necesitaría la figura en todo caso. Pero vamos a ver de dónde sale la proporción que vamos a establecer aquí. Tengo el triángulo grande y pueden ustedes calcular ahí sus medidas. Les voy a poner vértices. Uno va a ser este vértice A. Vamos a ponerle ABC con etiquetas, ¿eh? Este es vértice A. Por acá arriba voy a tomar el vértice C, el vértice B, perdón. Y C, para establecer la semejanza con detalle. Una vez que uno entiende por qué puedo hacer una proporción con longitudes de lados de ese triángulo, entonces ya es muy rápido para otros centiles. El vértice C lo vamos a poner por acá abajo. Aquí va a estar el vértice C. Triángulo rectángulo ACB. Y dentro de él hay otro triángulo con ángulo interior en A y otros dos puntos que voy a marcar aquí. Nada más que esta línea la voy a poner de otro color, si me es posible. Bueno, a ver si se distingue. Y le aumentamos el tamaño. Claro, está prolongada fuera del triángulo para indicar dónde quedaría la mediana y esas cosas. Entonces aquí voy a poner un vértice D y un vértice E. Y tienen ahí el juego geométrico con dos triángulos. Profe, Dígame. Escucho. una compañera está en sala de espera, que si la puede aceptar, por favor. Claro, en este momento. Gracias. A usted que me avisó. Entonces regresamos a el documento este. Ahí tengo el vértice D. Bueno, podemos bajar un poquito. Traer al frente. Voy a subir tantito porque me va a dar lata ahí. Y eso de estar manipulando aquí, traer al frente, llevar atrás, en fin. En los cuadros de texto y los dibujos es latoso. Bueno, consume mucho tiempo, ¿verdad? Para estarlo haciendo en vivo, como se dice. Y el otro vértice del triángulo con línea. ¿Qué color ven esta línea vertical que acabo de trazar? La que no es negro. Naranja. ¿Qué color, perdón? ¿Naranja? Sí. Naranja. Yo soy daltónico, no veo muy bien todas las gamas, todos los matices de colores.
Entonces aquí le ponemos vértice E mayúscula. Aquí le ponemos vértice E. Andamos un poco a la derecha. Ahí está. Tengo este triángulo. Ya se interpuso ahí entre la línea, no le hace. Semejanza de triángulos. ¿Cuáles triángulos? El que tiene vértices ACB, el triángulo grande. Y el triángulo pequeño, el que está en su interior, el triángulo AED. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué son semejantes esos triángulos? Podríamos analizarlo, ¿verdad? Quiero quitarle la línea. Esta. Es que tengo que hacerlo pedazo por pedazo. Mientras ustedes razonan por qué son semejantes esos dos triángulos, y que decía es una situación típica del segundo semestre, cuando tenemos un triángulo encajado en otro, no se dice así, se dice anidado. Un triángulo anidado en el otro. Profe, ¿sería porque tienen dos lados iguales? ¿Dos qué? ¿Dos lados iguales? ¿Lados iguales? No. No, Bueno, sus ángulos son proporcionales. iguales y sus lados Los son lados no son proporcionales. Ángulos, ¿no? Miren, el ángulo en A es ángulo común a los dos triángulos. Entonces lo voy a poner abajo. Voy a dejar ahí las coordenadas en su cuadrito, si no me lleva mucho tiempo esto. Vamos a ponerlo abajo. Aquí. Quiero formular por qué tengo esa situación. Voy a tener en esta figura, ahora sí necesito mi pizarrón. Voy a ponerlo aquí del lado derecho. Y el pizarrón correspondiente. Observen el triángulo grande. El triángulo grande tiene el ángulo en A, el ángulo con vértice en A. Nada más hay un ángulo en A, entonces voy a marcar eso para las congruencias respectivas. ¿Dónde está el símbolo de ángulo? Aquí. La parte de geometría. Por aquí andaba. Quizá. El ángulo con vértice en A es congruente. Congruente significa la misma medida. No son iguales los ángulos, porque no están ocupando la misma posición en general, ¿verdad? Los que son congruentes. En este caso sí, el ángulo en A es igual al ángulo en A, ocupa la misma posición y tiene la misma medida. Pero prefiero ponerle congruencia. El ángulo BAC, el triángulo grande, congruente a el ángulo DAE, es el mismo ángulo. Con que encuentre dos ángulos de un triángulo congruentes a dos ángulos del otro, ya tengo uno de los postulados de semejanza prácticamente. Entonces el otro es DAE, por un lado, ¿verdad? Además, el ángulo ACB en el triángulo grande es ángulo recto, porque las líneas que están ahí son paralelas a los ejes. ACB. Recuerden que el punto intermedio de los otros dos, en medio de los otros dos, es el vértice. ACB es ángulo recto, tiene el mismo tamaño que AED, o la misma medida, por eso hay congruencia. Estamos resonando, no estamos memorizando. Memorizar la fórmula es muy fácil. Olvidarla es igualmente fácil. Confundirla es igualmente fácil.
Y no dura ese conocimiento, ese, entre comillas, conocimiento, ¿no? El memorístico. Por eso cuando ustedes ingresen a la Superior de Medicina o a alguna escuela superior, sí van a necesitar refinar sus métodos de aprendizaje, porque la memoria no va a bastar. Es mucha información, por ejemplo, en anatomía, imagínense cuánta información. Entonces, el otro ángulo es AED, el otro ángulo recto, tal como estamos analizando las figuras. Entonces tengo ahí ese par de ángulos en un triángulo grande, congruentes respectivamente al par de ángulos en el triángulo pequeño. Y hay un teorema para la suma de ángulos interiores que me dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores da 180. Por lo tanto, el ángulo ABC, para que quede completa la formulación de esta semejanza, ABC deberá ser congruente a el ángulo en otro lado. Aquí vamos a copiarlo más rápido. ABC congruente a ADE. ¿Por qué? Porque si no, la suma en los ángulos en el triángulo grande sería 180 y en el triángulo pequeño no. Entonces ya tengo dos ángulos de uno congruentes a dos del otro. Por lo tanto, los terceros ángulos tendrán que ser congruentes. Esa es la configuración de los triángulos. Se usa el postulado de semejanza llamado ángulo, ángulo, ángulo. No confundir con los postulados de congruencia. Aquí le ponemos el postulado de semejanza. Los triángulos semejantes tienen la misma forma, por el lado de que estos ángulos miden lo mismo, pero no el mismo tamaño necesariamente. Entonces, por el postulado de semejanza, ángulo, 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 los triángulos serán semejantes. Por aquí tengo el símbolo de triángulo. Triángulo ACB es semejante. Ponemos el símbolo de semejanza que anda por aquí. Al triángulo pequeño. En el orden en que puse debo respetar el orden de los vértices del triángulo pequeño para que los ángulos se correspondan, ¿verdad? Para que queden como ángulos homólogos. En el triángulo pequeño tengo A y luego E, que es ángulo recto, y luego D. Entonces así lo vamos a disponer aquí. Y esto era lo más pesado. Este queda A, E, D. Los triángulos semejantes tienen lados homólogos proporcionales o los lados que se corresponden son proporcionales. ¿Cuáles eran esos homólogos? Los lados que están frente a ángulos del mismo tamaño, uno en un triángulo, otro en otro triángulo, se llaman homólogos, ¿verdad? Vamos a comparar. De los lados en diagonal, AD y AB, no tengo longitudes, no puedo calcular sus longitudes, a menos que sea la fórmula de geometría analítica de distancia entre puntos. Mejor nos vamos con los lados horizontales, o los catetos horizontales, catetos verticales. Voy a ir del triángulo pequeño al triángulo grande, para formar la semejanza. Me voy a fijar en AE, aquí, voy a formar una proporción. La longitud del segmento AE, le borramos la rayita de la parte superior, la medida del segmento AE, que está frente al ángulo D, tendrá que estar en la razón con la medida del segmento AC. AC está enfrente del ángulo en B. Aquí le ponemos AC. Es una razón. La proporción requiere igualar con otra razón. Y la ponemos aquí, ¿verdad? Ahora los lados verticales. Regreso al triángulo pequeño. DE. Lado vertical, cateto vertical. Frente al ángulo que tiene vértice en A. Y en el triángulo grande, el otro lado que según yo veo azul sería BC, el lado grande, ¿verdad? Enfrente del ángulo en A, BC. Eso es por ser lados homólogos. Estas longitudes las puedo calcular aquí a la derecha, porque son segmentos horizontales o segmentos con extremos en puntos
del eje horizontal o en puntos del eje vertical. Acuérdense que esto lo extraje de la figura y aquí está el eje horizontal, ¿no? Más o menos. Aquí le voy a quitar la palabra mediana, creo que ya lo puedo hacer. Si ponemos el símbolo de mediana, lo copio y lo pego por allá. Minúscula. Quiero representar la mediana aquí. Bueno, esa era la mediana. Recordar no confundir los símbolos. Voy a copiar y lo voy a poner aquí. En lugar de donde dice mediana, a ver si entra. Bueno, está tardando mucho. Sí va a entrar, pero sí se va a insertar ahí, pero tarda un buen rato. A menos que tuviera el MathType que se compra, porque no es gratis, este es MathType, bueno, es la versión libre. Tener la licencia pues cuesta y eso es más rápido. Bueno, ahorita usamos el símbolo de la mediana. Voy a bajar para que no me estorbe. Miren, ya tardó mucho. Voy a sustituir las longitudes de los segmentos. ¿Cómo está eso? Sí, para el segmento AE, como es segmento horizontal, la longitud es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. El extremo derecho está dado por la mediana. Aquí es donde ponemos la mediana. Y le restamos el extremo izquierdo. Abscisa del extremo izquierdo es 163.5. Parte superior de la primera razón. AC. AC es la separación que hay entre esos extremos del intervalo, extremo izquierdo del intervalo de clase o frontal inferior y el extremo derecho del intervalo. Prácticamente es la amplitud. Déjame ponerle omega y luego ya ponemos el 5, ¿verdad? La amplitud en nuestros intervalos era de 5. Del otro lado, DE en la razón parte superior se llama antecedente a esa parte. Aquí aceptar. Ya está la mediana, todo el tiempo que me llevó, pero bueno. Entonces, omega es la amplitud del intervalo, es la separación entre límite real y límite real del mismo intervalo, límite real inferior 163.5, límite real superior 168.5. Le puse omega y eso sabemos que vale 5, ¿verdad? En nuestro caso. Estaba ya en DE. DE ahora son ordenadas, es cateto vertical. A la ordenada superior le restas el valor de la ordenada inferior. ¿Cómo se aplicara la forma de distancia entre puntos en geometría analítica? Para restar las abscisas y elevar al cuadrado eso me da 0. Luego le agrego las restas de las y's elevadas al cuadrado, pero dentro de raíz cuadrada queda nada más la resta de las y's. La y superior, que es 0.500, así le voy a dejar. 0.500. Voy a restar la ordenada del punto E. La ordenada del punto E es la misma que la de C y vale 0.466. Y eso lo divido entre BC, la longitud de BC, el segmento BC. ¿Cuánto mide el segmento BC en el triángulo grande? La resta de ordenadas a 0.5333. Ordenada superior. Valor mayor, el que está por arriba, en las Y, ¿verdad? Le voy a restar el valor inferior. Como voy de B a C, aquí, entonces le resto 0.466. Y esa es una ecuación donde puedo despejar la mediana. Me falta sustituir ahí la parte del 5. Repito esto. Aquí. Bueno, vamos a ponerlo abajo porque si no tapo la figura. En vez de omega le pongo el 5, que es la amplitud. Y del lado derecho
de la proporción tenía esta diferencia que la podemos calcular, ¿verdad? ¿Qué creen? Que hay una enfermedad algebraica que se llama cancelación precoz y muchos niños, niñas cancelan punto 466 con punto 466 porque ellos creen que una fracción, si hay números repetidos arriba y abajo los cancelan. Se les olvida la propiedad, ¿verdad? La propiedad que dice que puedes cancelar factores, no sustraendos. He visto esos errores, por eso lo comento, no estoy exagerando. Entonces a punto 5 le resto punto 4666 y tengo punto 034. Esta diferencia es 0.034. Y la diferencia en la parte inferior, pero en fracción, le volé la fracción. A punto 533. Le voy a restar punto 466. Me da punto 0.67. Una recomendación, póngale el 0 en la parte entera, porque hay a quien se le olvida el punto decimal en un momento dado, cree que es una mancha en el papel o en la pantalla, y empieza a trabajar ahí cosas muy raras con las operaciones. Y lo peor es que luego se pierde la pista y no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Salen valores fuera de contexto. Esa es la ecuación a resolver, bueno, la proporción a resolver. Ya sabemos qué hacer, ¿verdad? De aquí, extremos por extremos igual a medios por medios, producto de los extremos igual a producto de los medios. Pero de una vez voy a tomarlo como va en esta parte. A la mediana menos 163.5 le dividí el 5. Bueno, eso lo voy a poner multiplicando a la fracción del lado derecho. Va a ser 5 por la fracción del lado derecho, cuyo valor todavía voy a guardar. Hay que despejar correctamente. También he visto que luego se apresuran y dicen, como 163.5 está rezando, lo paso sumando. Eso es seguir las reglas que me dio el ingeniero, si me dio clase un ingeniero. Y pues me las dio bien porque él es experto. Dice, lo que está restando pasa sumando. Sí, pero para hacer el despeje primero tienes que quitar el 5. Díselo a tus alumnos, no le hace que inviertas tiempo. De lo contrario, pues les haces daño. Porque caen en cuenta con esas recetas que lo que está restando pasa sumando y se acabó sin medir distancia, ¿verdad? Bueno, aumento ahí los paréntesis. Abajo, continuamos con el despeje. Un poquito de álgebra, pero álgebra bien empleada, no al ahí se va, ¿verdad? No álgebra de Disneylandia, como le digo yo. Si es que así me la enseñaron, posiblemente, pero luego por querer ahorrarnos esfuerzo mental, nos dan los atajos, las recetas. Ahora sí, el menos 173.5 lo puedes poner sumando en el otro miembro para eliminarlo del lado derecho, ¿verdad? Ahorita lo reconstruyo. Por lo pronto, el producto se refiere a 5, por lo que resulta de la división. 0.034 entre 0.067. No tengo todos los decimales en la expansión decimal, por eso estoy perdiendo ahí un poquito de precisión. Entonces, 0.034 entre 0.067. Me da 0.50746, etcétera, etcétera. Ahí sí voy a usar 4 decimales. 5075 voy a poner. 0.5075. Y este menos 173.5 queda sumando en el otro lado. Y ya estará calculada la mediana. Queda con suma. Entonces, finalmente, con calculadora podemos dar este resultado.
Y es el valor exacto hasta donde nos permitió la expansión decimal infinita periódica de estar dividiendo entre 60, ¿verdad? Donde obtuvimos las frecuencias relativas. Entonces vamos a ver qué me da eso. No, 163.5. Me queda 166.03 y luego sigue un 7. Solo voy a tomar hasta 2 decimales, porque aquí coloqué 4 en .5075. Entonces la mediana tiene exactamente el valor 166.04. Salió .0373, etcétera. Entonces el que tenga 037 lo puse como 0,4. Esa es la mediana de la distribución. Está en centímetros, ¿verdad? Le voy a poner aquí la nota que está en centímetros. Vamos a ponerla abajo como conclusión. Si la comparo con lo que me dio la media aritmética, pues no son valores muy alejados, pero no son iguales. Serían iguales si la distribución fuese simétrica, un término que se refiere a la parte gráfica que presenta distribuciones en el histograma, tipo la campana de Gauss o la distribución de Gauss. Ahí está el cálculo de la mediana. Entonces, he trabajado con la gráfica de frecuencia acumulada o gráfica acumulativa o polígono de frecuencia acumulada. Y usé la parte de la derecha porque ya lo tengo en decimales, ¿verdad? De aquí ubiqué primero con esta línea donde debería estar ubicada, donde debería estar situada la mediana, un valor teórico de la variable, un valor en el eje horizontal. ¿Cómo le hice? Pues me fijé el intervalo donde se alcanza en frecuencia relativa acumulada lo equivalente al 50%, o sea, punto 50. Se pasó, en efecto, me dio 533.533. La anterior frecuencia relativa es 466. Entre estos dos valores, en el eje vertical está ubicado el punto 50. Entre estos dos valores o fronteras en el eje horizontal estará ubicada la mediana. Y con eso tenemos la manera de llevarnos a una otra gráfica aquí. Extraemos esto de la gráfica. Le ponemos un zoom para tener aquí la construcción geométrica que se llevó a cabo. Oye, qué lata, yo no me gustó la geometría, me prefiero aprender la fórmula. Adelante, si quiere, apréndase la fórmula, pero apréndasela bien, porque luego hacen mala aplicación de la fórmula y protestan de inmediato. Y dicen, es que me la puso mal porque no la hizo como usted quiere. Yo la hice porque me aprendí la fórmula. Luego es un lío estarles mostrando ahí que usaron mal la fórmula, sobre todo en las revisiones que luego se piden. Correcto, son libres de usar la fórmula, pero úsenla bien. A ver, ¿alguna duda? Ahí están las dos partes, la parte de la gráfica y la correspondiente secuencia con las proporciones, ¿verdad? Sigo quitando aquí las líneas a los cuadritos de texto. Los contornos. Lo pude haber hecho desde el principio, copiando uno de ellos, pero bueno. Aquí en la parte vertical tengo marcadas las frecuencias relativas acumuladas. Para la frontera inferior era el punto 466 que se comentó. Para la frontera superior era el punto 533. Y ahora en las abscisas. En las abscisas tengo el límite real inferior del intervalo donde está localizado la mediana. Algunos le llaman clase mediana.
No puedo seleccionar aquí. Bueno. La clase mediana, la clase donde está incluida la mediana, es la que va de 163.5 a 168.5. Fronteras del intervalo. Con eso ya pude obtener la ubicación de la mediana. No es el punto medio, tendría mucha suerte que fuese el punto medio, trabajaría muy rápido. Está cargado al extremo derecho del intervalo. No me deja seleccionar esta parte. Ya. Para quitarle las líneas. O el contorno a los cuadros de texto. Antes era muy rápido en Word de un Office anterior o los Office anteriores. Luego lo hacen así como muy bonito, pero ya no es tan amigable en cuanto a rapidez, o cuando menos para mí, ¿verdad? Primer curso que llevé de Word, pues esto era más rápido que lo que estoy haciendo ahorita. En un solo lienzo poníamos todo. Bueno, ya le quité ahí los cuadros. Tienen ustedes los dos triangulitos, uno dentro de otro. Estas líneas delgadas son nada más para marcar las referencias en el eje vertical y el eje horizontal. Formé la semejanza de triángulos, hablando de que tres ángulos del triángulo pequeño son respectivamente congruentes a los tres ángulos del triángulo grande. En los lados verticales y en los lados horizontales tendría la proporcionalidad. También en los lados que están aquí inclinados AD, AB, pero no tengo esas longitudes o manera de calcularlas rápidamente. Tomé de una vez la proporción que me lleva directo al despeje. EA, el segmento EA o AE, mide mediana menos 163.5. El segmento que le corresponde como homólogo en la semejanza es el segmento grande AC, o sea, esa es la amplitud omega porque voy de extremo izquierdo a extremo derecho del intervalo de clase. Regreso al triángulo pequeño, cateto vertical DE, ordenada punto 500 menos ordenada punto 466 para tener el mayor valor en el minuendo. Un minuendo es lo que pones primero en la resta y el valor menor en el sustrayendo, lo que vas a restar, punto 500 menos punto 466. Y en el triángulo grande, viajé del triángulo pequeño al triángulo grande para la semejanza, me voy con BC. B tiene la ordenada más grande, punto 533, le resto la DC, que es punto 4666. Y ya tengo la proporción de este lado, aquí, para hacer mi despeje. Lo demás es usar la calculadora y despejar con cuidado. Esta es la mediana, es decir, en promedio, en términos de la mediana, las estaturas de los 60 estudiantes, medida en centímetros, da 166.04. Vamos a enmarcar esto aquí. Para que destaque. Esa es la mediana. ¿Cuál es mejor promedio? Bueno, si ustedes calculan los desvíos respecto a la mediana de cada uno de los datos y luego hacen la suma, esa no les va a dar 0. Va a quedar cerca de 0 porque no está muy alejado de la media aritmética, pero no les va a dar 0. Repetí el proceso rápidamente. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, entonces aprovecho este asunto para ahora sí definir. Disminuyo mi diagrama. Eso lo subo al rato, al tablón. Disminuyo mi diagrama ahí o mi hoja de diagrama. Y ahora voy a definir aquí qué son los centiles, los deciles y los cuartiles. Y se van a determinar con un método parecido a este. El nombre del método es interpolación lineal. Esto que estoy haciendo aquí de hablar de las semejanzas de los triángulos se llama método de interpolación lineal. Le vamos a poner del lado derecho.
esa nota aquí. ¿Por qué la doy? Pues porque en laboratorios a nivel superior suele usarse interpolación o extrapolación en otros casos. Entonces, método geométrico de interpolación lineal. Interpolas entre dos valores conocidos de la frecuencia relativa, punto 533 y punto 466. Te vas a la parte intermedia a ver qué le toca al punto 500 en la ordenada. Entonces, método de interpolación lineal. Más formativo esto que el simple adiestramiento de toma esta fórmula y memorízala. Quién sabe si entiendas los símbolos que aparecen en la fórmula o qué significado tiene la fórmula, pero tú memorízala y repetirás la conducta cada vez que te pida la mediana, tú aplicas la fórmula. Bien, les recordaba que eso es adiestramiento y no precisamente educación. Bien, definición de qué los centiles. Los percentiles o centiles. ¿Subrayo esto? Estamos con medidas de posición. Medidas de posición. Algunos los llaman fractiles, otros porcentiles. Nos quedamos con lo que viene en el manual, simplemente percentiles o centiles de una distribución, de una muestra de datos. También se hace para datos no agrupados, pero esto no los vamos a hacer en determinado momento. No hay cálculos con eso porque es aproximar tras aproximar tras aproximar. No, es mejor usar este método cuando ya tengo la organización en intervalos de clase y trazo el diagrama de frecuencia relativa acumulada, la gráfica de frecuencia relativa acumulada de una distribución de datos o de una muestra de datos o de un conjunto de datos. Son los valores de la variable. Algunos podrían ser datos realmente recopilados. Son valores teóricos de la variable en general, que seccionan a la muestra o a la distribución en 100 partes. 100 fracciones, 100 partes del mismo tamaño. 100 partes, bueno. Por supuesto son 100 centiles, ¿verdad? Se tienen... De hecho sería 99, el último centil es el último extremo superior en la serie de clases o intervalos de clase. Se tienen 100 centiles, de ahí el nombre, o percentiles. ¿Cómo los vamos a abreviar? No voy a usar la P de percentil como inicial, porque P lo vamos a reservar para permutación y después para probabilidad. Lo vamos a marcar así, miren, C1, ese es un primer centil o centil 1. C2, segundo percentil o centil 2, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al centil número 99. El centil 100 siempre va a coincidir con el último de los extremos superiores. C99, es que está en el modo. C subíndice 99 y C subíndice 100. Ahorita ponemos el detalle de que C subíndice 100 coincide con el extremo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos centiles consecutivos, digamos el tercero y el cuarto centil, o el centil número 45 y el centil número 46, cada uno de ellos guarda el 1% de los datos. Luego las informaciones de tipo demográfico, de tipo socioeconómico, las aportan en centiles.
Dice, se encuentra, o percentiles, se encuentra que la mayoría de la población en tal lugar está en salarios o en ingresos, no alcanza el tercer, sería el 30 del 30º centil, por ejemplo, ¿no? En la economía informal y cosas por el estilo. Bueno, entonces tienen 100 centiles. Caso particular, los centiles que son múltiplos de 10 se llaman deciles, para eso cambiar al modo texto, y los centiles que son múltiplos de 25 se llaman cuartiles. Entonces aquí le ponemos, reciben el nombre. No guarda memoria, estoy en el modo texto y pongo un número y me regresa otra vez al modo matemático. Múltiplos, los centiles son múltiplos de 10. Reciben el nombre, bueno, se llaman deciles. A la derecha decimos cómo representarlos. Ahora vamos a usar una D mayúscula para diferenciarlos. Primer decil, segundo decil, en fin. Decil subíndice 1, decil subíndice 2, hasta llegar al decil 9. El decil número 10 coincide con el centil 100, sería el último, la última de las fronteras, o el último de los límites reales. ¿Qué me dice el decil 2? Es el valor de la variable que deja tras de sí al 10% de los datos, al 20% de los datos. Y después de él al 80% de los datos. Bueno, puntos suspensivos para que se dé cuenta cómo va la nomenclatura. Y ahora el decil 10, decil 9 y el decil 10. El decil 10 no tiene como interés calcularlo. El 9, pues sí, eso ya presenta mayor interés. Decil 10. Entonces, aquí subrayo deciles, múltiplos de 10 o del 10%, ¿eh? 10, 20, 30, etcétera. Quiero subrayar esto. Se me perdió, no es ahí. Ahorita hacemos cálculos con ellos para que uno entienda claramente a qué se refiere. Los puede interpretar. Una cosa es saberlos calcular y otra interpretarlos. Se complementan. Los cuartiles son centiles múltiplos de 25%. En este caso, los vamos a representar con una Q mayúscula y el subíndice 1, 2, 3 y 4. Interesante, pues va a ser el primer cuartil y el tercer cuartil. Algunos llaman cuartilos, en esas traducciones que hacen de los libros, luego se les ocurre poner esos vocablos, cuartilos. Y con estas medidas de posición nos bastan. La mediana, en particular, es uno de los cuartiles, uno de los deciles y uno de los centiles. La mediana es el centil 50, ahorita lo escribo, o segundo cuartil. Entonces los cuartiles son múltiplos de 25. Vamos a poner aquí Q subíndice 1 para el primer cuartil. Primer cuartil o cuartil inferior, coma, Q subíndice 2, que coincide con la mediana, porque es el que corresponde a 2 veces 25, es decir, al 50% de los datos. Tras él y el 50% sobre él. Tercer cuartil, o cuartil superior le llaman algunos, Q subíndice 3. Y el último, que pues no tiene mayor problema, coincide con el extremo derecho de la distribución, el último límite real.
Bueno, entonces ya tengo definidos los centiles, los deciles y los cuartiles. Los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales, los cuartiles en 4 partes iguales. Nomenclatura para los cuartiles. Aquí abajo. Subíndice 1. Eso está mal. Ahora sí. Subíndice 1, primer cuartil. Recibe el nombre de cuartil inferior. Modo texto. Cuartil inferior. Deja tras de sí el 25% de los datos y sobre él al 75% de los datos. Aquí lo voy a poner. El 25% de los datos, la cuarta parte, son menores o iguales a Q1 precisamente. Y por supuesto el 75% es mayor. Q2 coincide con la mediana. El segundo cuartil coincide con la mediana porque deja tras de sí al 50% de los datos y sobre él al otro 50% de los datos, ¿verdad? Entonces Q2, modo texto, es igual a la mediana. Ponemos un tilde aquí y tienen ahí la equiparación de la mediana con ese segundo cuartil intermedio. Y el Q3 recibe el nombre de cuartil superior, tercer cuartil superior. Deja atrás de él al 75% de los datos. Entonces le ponemos aquí lo de cuartil superior. El superior es Q4. No, este es el nombre que se le da al tercer cuartil. De hecho, el cuartil superior y el cuartil inferior son los valiosos. La mediana por separado, claro, también es valiosa. Pero ya el último cuartil, el cuarto cuartil, es el último de los límites reales. Entonces tengo cuartil inferior, cuartil superior. Y ponemos la nota adelante para reforzar esto, las medidas de posición. El cuartil superior deja tras de sí al 75% de los datos. Tras de sí en el sentido del eje horizontal, ¿verdad? Deja tras de sí o de él al 75% de los datos. Y sobre él al 25% restante, claro, ¿no? Es decir, el 75% de los datos tienen valor menor o igual que el tercer cuartil. El 25% de los datos tienen valor menor o igual que el primer cuartil. Bueno, esas es las definiciones, los conceptos, y vamos a calcular aquí algún centil, algún cuartil, para que ustedes puedan dar por terminada esta distribución y trabajar con una que subí en la segunda o tercera sesión. Una serie de datos que se trabajarán como calificaciones. Preguntas con los conceptos, la nomenclatura que estoy usando. No, profe. Bueno, no debo poner aquí otra nota. La mediana coincide con el decil 5. A su vez es el centil 50, ¿verdad? Centil o percentil 50. De hecho, lo leen en términos de ordinales. ¿Cómo se dice 50 en términos de números ordinales?
trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo. Bueno, así lo dejamos sentir número 50. Bueno, número 50. Si vemos la distribución, déjenme disminuir este y abrir otra vez la gráfica. Si vemos la distribución de frecuencias, ya sea en la tabla o en la gráfica de frecuencia relativa acumulada, veríamos si hay exactamente un límite real superior o inferior que coincida con un centil. ¿Dónde sería eso? Aquí no lo puedo apreciar porque tengo mis aproximaciones. Según esto, el punto 400 coincidiría, pero no es ningún límite real, ni inferior ni superior. Punto 400 es la ordenada correspondiente. No hay un valor de la variable que llegue justamente al punto 400. Punto 800. A ver. Para calcular uno de los centiles, bueno, para marcar la coincidencia de los centiles, estoy dividiendo entre 60 y esa es la complicación. No sé si tengan a la mano su tabla de distribución de frecuencias. Yo aquí nada más tengo las gráficas. Tendría que recuperar esa tabla. No, no está. La tabla donde tenemos los intervalos correspondientes. La guardo esta. A ver si la puedo recuperar aquí. No está, ¿no? La anterior. Aquí tenemos la tabla. Este es de su tablón, del tablón de Classroom. Aquí estaban en términos de fracciones comunes. Y tendría, no, pues ninguno me va a dar división exacta. Por desgracia. 48 entre 60. Bueno, 48 entre 60 es división exacta. Me voy a llevar esta información. Aquí ya no la puedo seleccionar. Voy al intervalo 178.5, 173.5. Regreso a la gráfica. Y ahorita verán en qué sentido recuperamos. Y luego ya tomamos cualquier otro intervalo que no me dé valores exactos. Bueno, ya apunté los extremos. Esto lo disminuyo. Regresamos a la gráfica de frecuencia relativa acumulada o gráfica acumulativa de frecuencia relativa o polígono de frecuencia relativa acumulada. No olviden los sinónimos o las maneras equivalentes de denominar a las gráficas. Aquí voy a ubicar el centil 8, perdón, el decil 8. Le toca 48 entre 60 y 48 anda por aquí. Aquí miren, voy a trazar una línea. Centil 8, 80% por aquí. De ese punto mando una perpendicular al eje de las X. Le agregamos, le damos grosor aquí. Pues ya le puse grosor, está bien. No lo regresé al color. Bueno, con ese color. Esta línea
que va de un punto sobre la gráfica acumulativa al eje de las X, marca en abscisa 173.5. Perdón, sí, 173.5. Y en la ordenada marca 48 en frecuencia acumulada o bien 0.800 en frecuencia acumulada relativa. Bueno, como aquí lo tengo en forma directa de ubicación, vamos al eje. Ya sea que vean el eje de la izquierda o el eje de la derecha. Mismo color. Creo que era este. Bueno. Allí sí puedo decir directamente de mi gráfica que conozco el centil número 80 o bien el octavo decil y lo voy a comentar aquí en el pizarrón. Para ver cómo funciona esto. Bueno, entonces, de la gráfica o del polígono, para marcar el sinónimo, ¿no? Del polígono acumulativo de frecuencia relativa. Ahora hay un poquito. Destaca el punto con sus dos coordenadas, ¿verdad? 173.5 abscisa. Y la ordenada es 48 de frecuencia acumulada, pero me interesa la de frecuencia relativa para asociarlo directamente con por ciento. Entonces le toca el punto 800 en frecuencia relativa acumulada. Destaca ese punto en el sentido de que la ordenada no tiene expansión decimal periódica infinita, terminó en el punto 8, porque al dividir 48 entre 60, que es la frecuencia acumulada hasta ese momento, 48 entre 60 me lleva precisamente a ese valor. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Lo leo acá abajo. Ya lo ubiqué, ahora déjenme ampliar el pizarrón. Bueno. Si me dan un punto de la gráfica acumulativa como este, y la ordenada tiene el valor exacto que corresponde al 80%, entonces lo interpreto de la siguiente manera. Se interpreta como que el 80% de los datos, que el 80% de 60 datos son los 48 datos, el 80% de los 60 datos tienen valor menor o igual la abscisa del punto a 173.5. La abscisa del punto me refiero al extremo derecho de ese intervalo, ¿verdad? Por eso lo ubicamos ahí. Es decir, el centil 80, estoy con el 80% de los datos, le pongo C subíndice 80, es igual, no al 80%, es igual a la abscisa 173.5. El 80% de los datos son menores o iguales, es decir, las estaturas son menores o iguales a 173.5 centímetros. Lo que equivale, aquí lo ponemos, a decir o a expresar que el decil número 8, lo que equivale a decir
que el decil número 8 es 173.5. Lo ponemos abajo. Decil D mayúscula, subíndice 8, igual a 173.5. Ya con sus unidades le puedes colocar ahí centímetros. Esa es la interpretación directamente de la gráfica, porque tuve la fortuna de que un punto tuviera exactamente ordenada de punto 8 o punto 80, que es lo mismo, ¿verdad? Si voy a la tabla, ya no tengo esa como suerte. Ahí porque 48 entre 60 sí me da. A ver. Si tuviera un intervalo hasta donde se acumulan 12 datos, divido 2 entre 60 y tendría punto 2. Donde termine ese intervalo, ahí se termina de acumular los datos, tendría punto 2, o sea, punto 20, el 20% de los datos tras ese valor. Buscaría el valor de la variable y estaría hablando de ese valor de la variable como el segundo decil o el centil número 20. El centil 50 ya lo tenemos, es la mediana. Deja atrás de sí al 50% de los datos y sobre él al 50% de los datos. Pero al no tener esa fortuna, pues necesitamos ahora trabajar con, aquí está marcado el punto 600, pero como ven ustedes no coincide con un punto sobre la gráfica, sobre la ojiva. Está marcado el punto 600 en el eje vertical. Tengo otro, el punto 400 tampoco coincide en la gráfica. Y tampoco el punto 20, que es el que les estaba mencionando ahora. Aquí dice punto 20, pero no coincide exactamente que sea límite real inferior o límite real superior en el eje horizontal. Cualquier otro sentido lo tendría que encontrar por interpolación lineal o aprendiéndose una formulota que hay por ahí. Vamos a calcular un sentil que tiene provecho aquí, que sería el sentil número 25. Voy a ponerle aquí, de igual manera, pero ya lo hacemos más rápido. Cálculo, no ubicación, sino cálculo en el sentido de que lo vamos a calcular exactamente. Cálculo del primer cuartil. ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerda que el primer cuartil es Q1. Bueno, alguien me podría borrar esta gráfica, pero yo voy a la tabla de distribución de frecuencias y en vez de la gráfica me ubico en la tabla de distribución de frecuencias y veo en qué intervalo hasta qué intervalo el 25% de los datos o un poquito más. Aquí en mi gráfica, donde tengo 158.5, corresponde frecuencia relativa acumulada, ya me perdí aquí en la línea, creo que es punto 133. Y donde termina ese intervalo, ya llegué hasta el punto 333. Bueno, tengo ahí esa forma de construir frecuencias. Y leemos mejor en esa tabla para que vean que la figura pues no es como muy forzoso tenerla a la mano, ¿verdad? Aquí había bajado este documento ya. Veamos dónde se ubicaría el primer cuartil. Le ponemos Q1. Último cálculo que vamos a hacer. Y ya la clase que entra podemos trabajar con el tercer cuartil o ustedes lo pueden buscar de tarea. Q1 está ubicado. Me interesa ubicarlo primero. Está incluido o ubicado. Es un punto del interior. En el interior. Ya no es ni el extremo derecho ni el extremo izquierdo de esa clase. Donde no pase del 25%. Bueno, entonces 60. La mitad son 30. La mitad de la mitad serían 15, ¿verdad? Miren, en el segundo intervalo tengo acumulados 7 de frecuencia acumulada absoluta y
en el tercer intervalo se acumularon ya 23, ya me pasé de 15. ¿Qué quiere decir eso? Que en el intervalo 158.5, 163.5, aquí, este intervalo de la clase, lo ponemos aquí a la derecha. 158.5, oyendo el folclore de la calle. Este 58.5, 163.5 contiene como punto interior de ese intervalo en el eje de las X al primer cuartil. ¿Por qué razón? Porque donde termina ya tienes 23 datos. Divide 23 entre 60, que era la escala que tenías en el eje vertical derecho de la gráfica acumulativa, ¿verdad? 23 entre 60 me da 0.38 y fracción. Y la anterior frecuencia acumulada, 7 entre 60, me da 0.11 y fracción. Entonces, por esa razón, ahí está ubicado el primer cuartil. Bueno, por lo tanto, vamos a armar la proporción, a ver si puedo desligarme de la figura. Tendría los catetos horizontales medidos por las abscisas Q1, Q subíndice 1, hace ratito era la mediana, ahorita es Q subíndice 1, hace ratito segundo cuartil, ahorita es el primer cuartil. A Q1 le voy a restar 158.5, que es el extremo izquierdo de ese intervalo. Dentro de él se empiezan, uy, quedó a nivel índice. Ahora sí, dentro de él se empiezan a acumular los datos hasta que alcanzan un total de 16. Tenía 7 antes, perdón, hasta que alcanzan un total de 23. Tenía 7 datos acumulados hasta donde empieza el intervalo y donde termina ya tengo 23. Es decir, tenía 7 entre 60 de frecuencia relativa, 0.11 y fracción, y cuando termine el intervalo ya tengo 23 sesentavos, que hace ratito calculé y lo vamos a necesitar como valor. 0.38 y fracción. Entonces, por eso estoy seguro que por ahí se encuentra el primer cuartil. No es necesariamente el punto medio, a lo mejor está más cargado a la izquierda, más cargado a la derecha. Él se puede apreciar en la gráfica, pero prescindo de la gráfica aquí. Entre el cateto horizontal del triángulo grande, traten de imaginárselo, el triángulo grande tiene un cateto horizontal que es la amplitud del intervalo. Lo vamos a poner directo como 163.5 menos el extremo izquierdo, ese fue el derecho, 158.5. Y lo igualamos con la proporción del lado derecho. Puse catetos horizontales formando una razón, o sea, parte de una proporción. Ahora los catetos verticales, el triángulo pequeño y el triángulo grande. Donde está Q1, debo tener 0.25, le voy a poner 250, 25% de los datos. Le resto la ordenada, perdón, aquí me pasé. Esto es lo que voy a restar de la ordenada superior. La ordenada superior, aquí es donde necesito las frecuencias relativas. De punto 250 correspondía al, estoy con punto 25. Hay que usar la calculadora, bueno, hay que hacer cuentas según la gráfica correspondiente, ¿verdad? Aquí la tenemos, la recupero. 26, ya me pasé ahí, entonces estamos aquí. Ahora sí. Punto 250. Tienen ustedes que restar las Y's, las ordenadas.
en ese orden de triángulo, primero las de triángulo pequeño y luego las de triángulo grande, ¿verdad? El intervalo donde termina tenía la frecuencia acumulada de, decía, 23 entre 60. Se pasó de los 15 datos acumulados, ¿verdad? Pues nuevamente 23 entre 60 me queda igual a 0.38 y fracción. Estoy con el cateto horizontal pequeño, entonces aquí va a ser, no, aquí estaba bien, 0.250 en el triángulo pequeño, menos el 7 entre 60, decimal, que es 0.116. Así lo había dejado en la gráfica, así lo voy a respetar. No aproximé a 11.7. Y en la parte del denominador, bueno, aquí sería antecedente y consecuente en las razones. En la parte inferior voy a tener el segmento grande en el triángulo grande, el lado vertical, el cateto vertical, va de 23 centavos, o sea, 0.38333. Le voy a restar el inferior, que es 0.116. Bueno, pueden ustedes dibujar su triángulo, uno empotrado en el otro, uno en el interior del otro, para verificar que esas son las longitudes de los catetos. Y de ahí hacemos el despeje. Voy a despejar al primer cuartil, por supuesto, ¿verdad? Está considerado ahorita como algo desconocido. Lo voy a despejar de ahí, con cuidado, como ordena el álgebra, sin apresurarse, sin hacer cancelaciones precoces o cosas por el estilo. Bueno, la parte inferior de la primera fracción o la primera razón, yo sé que es la amplitud y vale 5, entonces vamos a tomar aquí Q1 menos 158.5 igual a lo que me dé la amplitud, que es 5, y lo multiplico por el lado derecho, que voy a calcular aquí en mi máquina, 0.25, le resto 0.116, lo que me da 0.134, y eso lo divido entre 0.383 menos 0.116. Me da el valor de 0.50. Voy a poner 4 decimales ahí, 0.5019. Ojalá me acompañaran con las operaciones en su calculadora, por si tengo algún error. Y de ahí despejando, el menos 158.5 lo agrego en ambos miembros para el valor de Q1. Llevo a cabo esta multiplicación. Permítame tantito. Perdón, ya nada más me faltaba despejar aquí. Hago la multiplicación correspondiente de 0.5019 por 5. Yo lo tengo en pantalla. 2.5093 y a eso le agrego el 158.5. Hubo el resultado de la multiplicación, decía 2.5094. Ya para el valor correspondiente, lo dejo a 2 decimales.
Y me da 171.009. Bueno, podría dejarlo en .01. Entonces, conclusión, el primer cuartil o cuartil inferior es ese resultado. Ustedes, por favor, de tarea van a obtener el tercer cuartil. Tienen el material en el Classroom. Obtengan el tercer cuartil, hagan sus figuras correspondientes para que comparemos el valor que ustedes obtuvieron, o lo comparan entre ustedes la próxima sesión. Y vamos a hacer algo con lo que se llama cuartil inferior y cuartil superior. Los vamos a restar y le vamos a dar nombre a una medición especial, pero ya sería una medida de dispersión. Vamos a llamar rango intercuartílico o intercuartilar. Este sería el primer cuartil. Le pongo centímetros. Este es el primer cuartil inferior, ¿verdad? Interpretación, recordemos, el 25% de los datos no supera los 161.01 centímetros, lo que se refiere a las estaturas, y el 75% de los datos es igual o mayor a 161.01 centímetros. Esa es la interpretación correspondiente. Si no hay dudas, vamos a retirarnos. Recuerden tarea, calcular el tercer cuartil, determinar el valor del tercer cuartil, para que esto lo practiquen, porque si no, pues se les va a olvidar. ¿Los escucho? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, profesor. son 44 ensayos. Tengo ahorita 40. Hay quien no entró, se va a perder toda esta información. Pero en fin, les pongo aquí su asistencia. Déjenme tomarla. Nada más que esto no me deja proceder aquí. Bueno, desde que se vayan. Ahora sí, podemos desconectarnos